Okay, profe. Okay, thanks for reminding me. That's very good, Mr. Joseph Carlos Vallecillo. That's very good. Thanks so much. So let's continue with the topic. As I told you, the first section that's gonna be about the okay. That's gonna be about the simple past tense, adjectives, and comparatives and superlatives, right? Entonces, ese primer parcial se va a basar en estos tres temas. Entonces, ese día vamos a tener clase común y corriente, entramos a la clase, vemos el tema y posterior a la clase, entonces presentan el parcial, ¿sí? Es un documento que ustedes lo pueden descargar y sobre ese entonces van a hacer el parcial. Yo no llamaría tanto parcial, sino que más bien es un taller, ¿sí? Bueno, pero igual ese parcial, pues porque les valida la nota. Bueno, vemos zero conditional, a partir de allí vemos zero and first conditional. Entonces, primer condicional, cero y primer condicional. Luego hacemos el segundo parcial, que en ese caso entonces está para el 6 de noviembre. Esa es la fecha. 6 de noviembre. Ese es el segundo. Ok. Continuamos con modal verbs, would like, and would like to. Y hacemos el examen final, que de acuerdo al cronograma, entonces estaría para el 27 de noviembre. Y esas serían entonces las fechas y el contenido de lo que vamos a desarrollar para este ciclo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, está claro con las fechas, si tienen algo que agregar, si están de acuerdo, si no están de acuerdo también. ¿Todos de acuerdo? Bueno, Mr. Julian Sí, profe. Andrés, Mr. Julian says thumbs up, thumbs up. Sí, profe. Okay, esto significa thumbs up. This is thumbs up and thumbs down. Up and down. That's very good. Bueno, chicos, entonces pueden revisar también el contenido de lo que vamos a desarrollar durante este ciclo. Lo pueden consultar en este documento. ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran allí en la plataforma, ¿sí? Todo va a estar allí. Bueno, entonces, como reglas de clase, chicos, yo sé que muchos de ustedes pues trabajan y inclusive sus horarios son algo apretados, inclusive algunos están trabajando, por ejemplo, en el caso de Tatiana, que todavía está de servicio. Y bueno, pero la idea, chicos, es que iniciemos a las 6:30 porque como el grupo es tan grande, mientras que llamamos a lista y todo eso, pues se pierde buen tiempo, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso presente. Bueno, ahora, como reglas de clase, Entonces, ¿cuáles van a ser? Siempre vamos a iniciar con la cámara encendida, como si estuviésemos dentro del ambiente de aprendizaje, dentro del salón de clases. Siempre con la cámara encendida. Y segundo, con el nombre, con su nombre completo, con el nombre real, ¿sí? No que aparezca allí Samsung J7, no sé qué, o iPhone, no. Entonces siempre con el nombre real. Bueno, chicos. ¿Algo que agregar? ¿Algo que objetar? Comentarios, quejas, preguntas, dudas, sugerencias, reclamos. Estamos ready. Mr. Julian dice que todo está ready. Dania Ginette, ¿qué dicen? ¿Todo está bien? Karen, ¿qué dices? ¿Todo está bien? Ok, that's good. Bueno, yo sé que en este momento están dando el partido, pero es más importante esto. Los goles se lo ven en el noticiero. Ok, here we go. Let's start. Empecemos pues. Ah, ok. Listo. Gracias, Luisa, por recordarme. Entonces, el seguimiento, chicos, van a ser, son 6 talleres que ustedes van a hacer, ¿sí? Bueno, son 6 actividades que en realidad es muy sencillo. Entonces, son unos enlaces, entran a los enlaces, hacen los ejercicios, al final eso les da un resultado, toman un print screen de ese resultado, o sea, un pantallazo, lo pegan en Word y lo van a subir en PDF. Siempre, siempre todo documento que vayan a subir, por favor, en PDF. Si lo suben en Word, van a tener un punto menos. Entonces, por favor, siempre, siempre en PDF. Bueno, listo. Las actividades se van a entregar un día antes. Ejemplo, hoy tenemos clase, significa que para el día jueves ya todas las actividades deben estar en plataforma. Van a estar habilitadas solo hasta un día antes. ¿Por qué razón? Porque tengo que revisarlas. Y para poder tener tiempo de revisarlas, entonces, por eso están habilitadas solamente un día antes.
Entonces, es decir, deben subirlas hasta el jueves. Ya si no las subió el jueves, chicos, ya no hay cómo. Listo, entonces que quede también eso claro allí. Bueno, recuerden la asistencia fundamental, si tienen alguna dificultad con la conexión, si no han podido salir del trabajo, eh, cualquier tipo de inconveniente, entonces me escriben, me informan para tener allí presente el inconveniente. Ok. Bueno, no es más. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Dudas, preguntas, quejas? Ah, ya está Marisabel Campiño. Hello, Marisabel. Bueno. Hello, teacher. Hey, how have you been? That's very good to see you again here. That's good. Good, good. Okay. Okay. Comencemos entonces, chicos. Déjenme, ya les muestro el documento e iniciamos. Okay, so here we go. We are going to make a review about the simple past tense. Entonces vamos a hacer un repaso del tiempo pasado simple, ¿sí? Como yo sé que no han todavía repasado todos estos temas y todo lo que hemos visto, pues lo que no se practica no se aprende. Entonces hagamos un repasito de todo esto para que continuemos con lo demás. Ok, simple past tense, tiempo verbal pasado simple. Entonces recuerden que ya vimos el presente simple, futuro y también presente con going to, ¿sí? Entonces esta vez vamos a devolvernos en el tiempo pasado. Entonces básicamente cuando hablamos de pasado, hablamos de una actividad o un hecho que tuvo un momento de inicio, un tiempo de trascendencia y allí quedó, ¿sí? No continuó hasta el presente, sino que definitivamente allí quedó y quedó como un recuerdo para la posteridad. Bueno, entonces, en inglés, cuando hablamos de tiempo pasado, debemos tener en cuenta que vamos a usar dos grupos de verbos. Dos grupos de verbos. Verbos regulares y verbos irregulares. ¿Sí? Regulares e irregulares. Entonces, todos esos verbos regulares pues van a terminar en ed, ed. ¿Sí? Y los verbos irregulares pues cambian totalmente. Ahora, ¿cómo sé yo cuando un verbo es regular y cuando es irregular? Es muy simple, aprendiéndolo de memoria. Entonces, a memorizar todos esos verbos, chicos. La clave de esto es adquirir vocabulario, incrementar el léxico. Sigamos pues, entonces. La primera imagen, pues vemos aquí que alguien dice, last week we traveled to Canada. La semana pasada viajamos a Canadá. Noten que el verbo travel al final, pues tiene una terminación en ed. Traveled. Bueno, ese momento pues quedó en la posteridad, quedó en el pasado y no trascendió. Quedó hasta allí. Bueno, ahora, en la siguiente imagen, pues vemos que last year we dressed up as a pineapples. El año pasado nos disfrazamos de piñas. ¿Cuándo ocurrió? El año pasado, o sea, last. Esta palabrita last, que vemos aquí, nos indica a nosotros que efectivamente ese momento ocurrió en pasado, ¿sí? Como last. Entonces puede ser last week, last day, last month, last year, last weekend, last Monday, lo que sea last va a ser pasado o last. Bueno, ahora, como les comentaba, entonces tenemos dos grupos de verbos, los regulares e irregulares. Todos esos verbos que son regulares, pues van a terminar con la partícula ed al momento de ser conjugados, ¿sí? Conjugados. Ahora, ¿cómo sé yo que a un verbo debo agregarle ed o cuando no? Es muy sencillo, me los aprendo de memoria, chicos. Entonces, debo aprenderme todos esos verbos de memoria. Bueno, hay unas reglas, pero más que esas reglas, pues porque igual esto
pues aprenderse estas reglas no es que ustedes deban aprendérselas, no, porque igual tienen el diccionario y la lista de verbos para que la consulten allí, ¿sí? Bueno, entonces eso es como unas reglas pues, que hay que tener pendiente, pero lo ideal es que consulten la lista. Esto no es necesario que se los aprendan de memoria, solamente con tener la lista de verbos a la mano, con eso es suficiente, ¿sí? Pero bueno. Sin embargo, pues, revisemos algo acá. Cuando un verbo es monosílabo, por ejemplo, como stop, stop, un verbo monosílabo, solamente tiene una vocal y termina en una consonante, duplica esa última consonante y agrego ed para conjugarlo en pasado. Stop, stop it. Stop, stop it. Bueno, eso es como una de las reglitas allí más importantes. Lo demás, pues bueno, como les digo, consultan la lista de verbos y de allí pues pueden extraer el verbo que necesiten ahora. Los verbos irregulares cambian totalmente o quedan igual como en el presente, ¿sí? Es una particularidad que tienen ese tipo de palabras. Por ejemplo, con el verbo buy, el pasado siempre sería both. Buy, both. Buy, both. Comprar, compré. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando ustedes revisan la lista de verbos van a encontrar 3 columnas. La primera, que es el verbo en presente, es decir, en infinitivo no conjugado. La segunda, que es el pasado simple. Y la tercera, que es el pasado participio. Ese pasado participio de los verbos los vamos a utilizar cuando formemos oraciones en tiempos perfectos. Pero por ahora solamente es el simple, ¿sí? Fast, simple. Bueno, entonces hay unos casos particulares, por ejemplo, como el verbo colocar, poner, que es put and pat. Put and pat. Sing and sang. Bueno, la lista es muy larga. Pero este es un ejemplo más o menos para que se vayan ubicando. Entonces, ¿cuál vamos a usar? La segunda columna de la lista de verbos. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, chicos, cuando hacemos oraciones, en pregunta y negación, en pasado simple vamos a utilizar un auxiliar que se llama did. Did. En presente, pues utilizamos do y does. Do y does para formular preguntas y negaciones, ¿sí? Con do y does. Pero en el pasado utilizo yo did. ¿Para qué pronombres? Para todos los pronombres. Recuerden que en el presente utilizo does para las terceras personas del singular y do para el resto de los pronombres. En este caso, en pasado, voy a utilizar solo did. ¿En qué momento? Al formular preguntas y negaciones. Did. Bueno, entonces tengo yo aquí. Did she work last night? ¿Trabajó ella la noche pasada o ayer? Perdón, la noche pasada. Entonces la respuesta es yes, she did. En la otra imagen dice did they finish the food? No, they didn't. Entonces aquí estamos formulando preguntas en pasado. ¿Por qué sé yo que es en pasado? Porque al inicio tengo el auxiliar did. De inmediato yo identifico que la pregunta fue en pasado. Bueno, ahora, ¿cómo utilizar el pasado simple? Pues básicamente cuando queremos mencionar acciones que empezaron, tuvieron un tiempo de vida, un tiempo pues de uso, digámoslo, y luego terminaron, no trascendieron. Entonces enfoquémonos en esta imagen. Yo digo, when I was young, I went to China. Cuando era joven fui a China. Ya no soy joven y ya no estoy en China. Significa que eso pasó en un tiempo atrás y allí quedó, no trascendió. En la otra imagen, pues, están cantando, entonces dice, last night we sang in a karaoke. Anoche cantamos en un karaoke. Anoche. Eso ocurrió, entonces, en un tiempo anterior, no el actual. Bueno, ese es el uso del tiempo pasado simple, basándonos en la línea espacio-temporal, pues, que allí lo ilustra. Bueno, hasta ahí todo bien, chicos. Hasta aquí Sí, todo profe. bien. Preguntas, quejas, sugerencias, reclamos, dudas. Mr. Julian says thumbs up. That's very good. Thumbs up. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, cojamos lo anterior y pongámoslo en práctica. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo unas keywords. Recuerden que cada tiempo verbal en inglés, inclusive en nuestro idioma, tiene unas keywords o unas palabras clave. Y yo las utilizo para indicar pues, que efectivamente ese tiempo está en pasado. Entonces dice, bueno, parece que Sebastián Arias está concentrado viéndose el partido. Ok, digamos pues. Entonces dice,